El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos en la línea telefónica a la doctora Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Muy agradecidos con que nos acompañe esta mañana, doctora, sobre todo cuando estamos en periodo vacacional. La escuchamos con atención y le mandamos un abrazo. Al contrario, Gris, el gusto es mío de poder saludarlos esta mañana. Buenos días a ti, a Ricardo y a todas las personas que nos escuchan. Alrededor de 1 de cada 3 estudiantes fue víctima de acoso por parte de sus compañeros o compañeras de escuela. Esto ocurrió en el transcurso del mes previo a que UNESCO realizara una encuesta con respecto a la violencia escolar en 144 países. Según el mismo estudio, los más propensos a sufrir acoso son las y los estudiantes a los que se les considera, entre comillas, diferentes. Hemos señalado que en Jalisco en 2022 se reportaron en el MIDE 153 casos que fueron efectivamente denunciados, pero también nos llama la atención que en el mismo MIDE se reporta ya, hablando de violencia intrafamiliar, un crecimiento sostenido de denuncias. Estas pasaron de 8.850 en 2018 a 13.747 en 2022. Esto representa un incremento de alrededor de un 40% en 4 años. Y esto al referirnos a casos denunciados. Sin embargo, existe una violencia a la que se le suele identificar como sutil, como el hecho de gritar y agredir verbalmente al interior de la familia. Por ejemplo, Blanca Puebla, quien es experta en crianza positiva y ha estado con más de 645 familias a través del taller Abriendo Horizontes de Mexicanos Primero Jalisco, señala que la primera pregunta que realizan los participantes es que si gritarles a sus hijos e hijas para que obedezcan o calificarlos como flojos es violencia. Y alrededor del 95% de las personas ha contestado que no es violencia. Si bien es un dato derivado de la percepción de Blanca, nos ejemplifica claramente de a qué nos referimos con normalizar la violencia. Es por eso que me gustaría profundizar junto con ustedes en que es importante ver la violencia escolar como un problema que trasciende a la escuela, a la familia y a la comunidad. Y que juntos pensemos qué podemos hacer, sobre todo para prevenirla, y qué debe hacer cada una y uno de nosotros desde nuestros roles para asumir y tratar como el problema público que es. Los casos más exitosos en la erradicación de la violencia escolar a nivel mundial han centrado sus esfuerzos en la prevención. Me baso en voces de expertos en convivencia escolar y en este análisis al que recién me refería de UNESCO. Y quisiera clasificar estas acciones desde 3 ámbitos o roles. El primero es la mancuerna escuela-familia, el segundo el del Estado o gobierno y el tercero la sociedad civil. Sobre la mancuerna escuela-familia, un primer punto tiene que ver con la formación y sensibilización de familias o cuidadores, así como de cada uno de los miembros del colectivo escolar, para que puedan formarse en temas relacionados con la prevención, partiendo, como señalaba, de habilitarse para identificar cuándo es una acción que yo genero o que yo recibo que debe asumirse como violencia. Un segundo punto tiene que ver con no normalizar la violencia y en ese sentido, de la mano de la formación debe ir un proceso personal, interno, que nos permita a cada uno y uno tomar conciencia, hacer un alto y revisar nuestros comportamientos, nuestro modo de relacionarnos, de comunicarnos y eliminar aquellos que identifiquemos como violentos, tanto los que salen de mí como los que permito o acepto recibir. Un tercer aspecto es la prevención desde la articulación. Esto significa reconocer que ni la familia sola ni la escuela sola pueden resolver una problemática que es sistémica porque involucra muchos factores. Por lo tanto, sería deseable buscar la vinculación con asociaciones e instituciones especializadas en atender estas problemáticas y conseguir el involucramiento de todos los miembros de la comunidad para, a través del diálogo, encontrar las mejores formas de prevenir y luego, en su momento, remediar los casos o problemas de violencia en el entorno. El cuarto punto que toca a la prevención tiene que ver con priorizar la atención de estudiantes especialmente vulnerables por su raza, discapacidad, etnia y género u orientación sexual, puesto que, como nos hacen constar expertos citados por UNESCO, estos estudiantes son quienes tienen mayor probabilidad de sufrir acoso escolar por ser considerados, insisto, entre comillas, como diferentes. El quinto punto tiene que ver con saber cómo se actuará
en caso de presentarse el hecho de violencia y especialmente dar la debida atención a los afectados. En ese sentido es indispensable guiarse por el enfoque restaurativo, que quiere decir que se solucione el problema de manera colectiva, se repare el daño y se evite que el hecho se repita. También debe contarse con mecanismos de notificación, denuncia y orientación adaptados a niñas y niños, y no solo desde el enfoque adultocéntrico. Por ejemplo, la prevención se encuentra desde la posibilidad de generar espacios en donde niñas y niños puedan expresarse sin miedo y encontrar el apoyo de sus pares y de su comunidad escolar, pero también de ser tratados con todo el respeto y dignidad a su persona y bienestar. El segundo ámbito, brevemente, que quiero abordar es el del rol del Estado o gobierno, puesto que si bien las problemáticas de cada escuela pueden ser diversas en cuanto a la violencia y sus tratamientos, es especialmente útil establecer marcos generales para su prevención, y es ahí donde los gobiernos que han sido más exitosos han puesto sus mayores esfuerzos. Y por ello, listo las principales condiciones que han empleado. Primero es contar con un liderazgo político y los marcos jurídicos sólidos que atiendan tanto la prevención como la erradicación del problema. Esto quiere decir que no solo ha sido suficiente generar leyes para tratarlo, sino que además se asegure un presupuesto necesario para que ellas operen adecuadamente, que aunque se enfoquen los esfuerzos sobre todo en prevención, también el Estado asegure mecanismos para que los procesos de denuncia hagan sentir en confianza y a salvo a quienes tienen que hacer uso de ellos. Segundo, la atención desde un enfoque empírico, es decir, basado en datos. Para ello se requieren sistemas que permitan la inmediatez en cuanto a la notificación, pero también un seguimiento a la solución y el tratamiento de los casos, así como la evaluación de los programas y políticas implementados. Lamentablemente en Jalisco seguimos sin tener acceso como sociedad civil a datos públicos actuales en torno al estado del aprendizaje y tampoco el estado socioemocional, y no tenemos tampoco reportes sobre necesidades en torno a violencia en las escuelas. Tercero, la colaboración con diversos agentes, sobre todo para la formación y apoyo a docentes, directivos y familias. Esto es una constante en las acciones de los sistemas con los mejores resultados en la disminución de violencia, porque así como la familia y escuela debe apoyarse en expertos, también los sistemas educativos pueden buscar estas colaboraciones. El tercer actor importante para terminar mi comentario es sin duda la sociedad civil. El gran reto aquí es no normalizar la violencia. Señalaba la importancia de la toma de conciencia de cada uno y cada una, y ello implica hacer trabajo psicológico para el bienestar propio y de los entornos familiar, laboral y comunitario. Esto es una tarea individual, pero impacta en lo colectivo. No normalizar la violencia significa erradicarla desde nuestra comunicación con las y los otros, pero también que seamos conscientes de no consumirla, o al menos no identificarnos con ella. Me refiero aquí a cuestiones sutiles como incluso la música que escuchamos, las películas que vemos, etcétera. En conclusión, la clave para erradicar la violencia está en la prevención a través de la formación y la sensibilización. Es importante, pues, que como siempre comencemos por nosotras mismos a mirarnos primero y responder: ¿es mi comportamiento un generador de violencia? Como siempre, busquemos el sentido y respondamos el para qué. Gracias, Gris, Ricardo, y gracias a los radioescuchas por permitirme compartirles estas ideas. Buen lunes para todas y todos. Muchísimas gracias, maestra, por su participación en este espacio. Como siempre, la recibimos con mucho gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo para ustedes. Abrazo de vuelta. Gracias. Itzia Yunuen Goyas Núñez es directora de Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco.